Con el techo elevable y levantado para poder movernos con comodidad dentro de la furgo, podremos tanto cocinar como preparar un aperitivo, lo que necesitemos o como comer. En el mueble que tenemos al lado izquierdo de la furgo encontraremos un fregadero, encontraremos también los fogones de la cocina. El uso de los fogones de cocina es similar a como lo utilizaríamos en casa si tuviéramos una cocina de gas. Lo que haremos será rotar el mando a la posición de máximo gas, pulsarlo hacia abajo y mantenerlo apretado unos segundos hasta que el sistema de seguridad nos permite soltarlo para que el fuego siga en marcha. Soltamos y ya tenemos el fuego. Repetimos la misma operación con el siguiente fogón. Siempre mantenemos un poco y cuando llevamos un tiempo pulsando podemos soltar. Ahora he soltado un poco pronto. Sí que os queremos recordar que a la hora de cocinar hemos de esperar siempre para cerrar la tapa de cristal a que la cocina se haya enfriado. De lo contrario, la tapa de cristal podría romperse debido a la diferencia de temperaturas. Y por último encontraremos la nevera. De la nevera tenemos que deciros que es una nevera de compresor, es una nevera eléctrica, enfría muy bien, hasta el punto de que puede congelar lo que esté más al fondo de la nevera. Por ello dentro encontraréis una cestilla para obtener las cosas que queremos preservar de que se congelen, y nuestro consejo es que las bebidas las dejéis al fondo porque es lo menos problemático en caso de que se congelara. Nuestro consejo es que empecéis utilizando la nevera a una potencia mínima y conforme veáis que necesitáis más potencia la vayáis subiendo. Con respecto a la cocina ya hemos hablado y ahora vamos a explicar cómo montar el comedor. El comedor encontraremos en la mesa en la parte trasera, bajo la cama, y lo que haremos será traerla aquí, la insertaremos en la guía de aluminio, inclinada para que se pueda insertar bien, y despegaremos la pata para que permanezca estable.